Hola chicos, bienvenidos a otro vídeo más. Estamos en el apartado de geometría analítica. Es un tema nuevo y vamos a empezar a verlo con una introducción. ¿Qué son los primeros elementos que vamos a ver de esta geometría analítica? Pues los vectores. Vamos a aprender a saber qué es un vector y luego vamos a ver dos conceptos relacionados con el vector que son su módulo y su argumento. ¿Queréis saber todos estos conceptos y empezar a saber cómo nos movemos en el mundo de la geometría analítica? Pues quedaos conmigo y dentro vídeo. Bien chicos, pues bienvenidos, ya os digo, a este primer vídeo de geometría analítica donde vamos a empezar a conocer qué es un vector, qué es su módulo, qué es su argumento, qué es todo esto, para qué sirve, ¿no? Y cómo vamos a funcionar con ello. Pensaos que estamos en el espacio geométrico, ¿vale? Por eso os he dibujado como cuando representábamos funciones, ¿no? Esto no deja de ser los ejes en los que organizamos un espacio plano geométrico, ¿no? Donde vamos a tener las X en este eje horizontal y las Y en este eje vertical. Y vamos a tener dentro de este espacio geométrico lo que se llaman vectores. ¿Qué son vectores? Pues un vector es como si fuese una porción de recta, es decir, es como si fuese un segmento, pero no es simplemente un segmento, porque es muy importante que tiene un sentido. Es decir, ¿cómo los vamos a representar? Los vamos a representar los vectores como una flecha en el que la parte donde no está la flecha va a ser el inicio del vector, este punto A es donde comienza el vector y terminaría donde apunta la flecha, que es el punto B. Por lo tanto, un vector es un segmento que va a tener una dimensión, porque los segmentos tienen dimensión, tienen medidas, no son infinitos. ¿Cuál es la dimensión del segmento? Este de aquí. A esta dimensión también la llamaremos módulo, lo vamos a ver después, ¿vale? Una dimensión que va a tener también una dirección. ¿Qué dirección va a tener un vector? Pues la dirección de la recta que lo contiene, ¿no? Si os fijáis, esto es una recta, ¿no? Y el vector estaría como dentro de esta recta, pues tiene esa dirección. ¿De acuerdo? Si el vector estuviera colocado de otra manera, pues tendría una dirección diferente. Entonces todos los vectores evidentemente tienen una dirección. Y por último van a tener también un sentido. No es lo mismo que un vector vaya como este, así, ¿veis? A que tenga la misma dirección, pero sentido contrario, ¿veis? Son dos vectores distintos, entonces va a tener una dimensión, que es la medida, una dirección, que es hacia dónde está inclinado ese vector, y un sentido, que es si la flecha está mirando para allá o está mirando para el otro lado. ¿De acuerdo? ¿Ya sabéis lo que es un vector? Sí, ¿verdad? Vale, ese vector tiene un punto de inicio, que es el punto A. Y ese punto A yo lo puedo, como está en una gráfica, yo puedo decir cuál es, ¿verdad? Este punto A es el 2, 3. El punto de inicio es el 2, 3 y el punto final sería el punto B, ¿lo veis? Donde termina la flecha, que es el 4 en X4 y en Y7. En 4, 7. ¿De acuerdo? Pues ya está, tan fácil como esto. El vector, que lo voy a llamar V minúscula, y los vectores se suelen poner con una flechita encima. Cuando nombro un vector, pues ese es el vector V. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del vector? Pues es el valor que tiene el vector en X, es decir, lo que me diría esto, y luego la coordenada que tiene en Y, es decir, lo que me diría este vector, es decir, lo que mide de ancho respecto paralelo al eje X y lo que mide de alto paralelo al eje Y. ¿Lo veis? Esto en la gráfica lo podemos ver muy rápido. ¿Cuál es el alto del vector? Pues si os fijáis es 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el ancho? Pues si esto pues mide 2, ¿lo veis? 2. Por lo tanto, este vector se nombraría así, vector
2, 4. Porque tiene de ancho 2 y de alto 4. ¿Lo veis? ¿Lo entendéis? Vale. Si os fijáis cómo hemos hallado este ancho y cómo hemos hallado este alto. Pues es muy lógico, mirad. Si yo cojo la y del punto B, que es todo esto, ¿lo veis? Que es 7. La y del punto B es 7, ¿no? Que es todo esto. Y le resto la y del punto A, que es esto de aquí, que es 3. ¿Veis? La y del punto A es 3. Pues 7 menos 3 igual a 4. Así obtengo, lógico, si tengo esto y le quito esto, pues ya sé que esto mide 4. Pues con la x igual. Si yo cojo la x del punto B, que es 4, y le resto la x del punto A, que es 2, ¿cuánto me da? 4 menos 2, 2. Pues esta medida, a esto le resto esto, pues me queda 2. Por eso este vector es el 2 en la x y 4 en la y. Ahí tendría ya el vector. Y ahora vamos a ver un par de conceptos que os he dicho, que es el módulo y el argumento. Primero tenemos que saber a qué se refiere cada cosa. ¿Qué es el módulo? El módulo no deja de ser en valor absoluto, es decir, que ahí no me importa que sea menos ni más. Quiero saber cuánto mide. ¿Cuánto mide esta flecha? ¿Cuánto mide esto? ¿Vale? Eso es el módulo del vector. Módulo, que si es el vector v, pues esto se escribe, el módulo se escribe así, como entre dos rayitas. El módulo de v es la medida que tiene v. ¿Y cómo puedo hallar esa medida? Pues por Pitágoras. ¿No veis que tengo un triángulo rectángulo aquí que mide 2, mide 4 y esto es la medida que quiero saber? Pues voy a aplicar Pitágoras, ¿verdad? La ecuación de Pitágoras. Sería v al cuadrado, ¿no? Esto al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto implica que v al cuadrado es igual a 4 más 16, que es igual a, que es igual a 20. Esto implica que v es igual a raíz de 20. Ya sabéis que la raíz de 20 es más menos raíz de 20, pero como es en valor absoluto, yo al final quiero saber la medida, me da igual hacia dónde vaya, pues yo sé que el módulo del vector es, el módulo de v es igual a raíz de 20. Yo sé que esto mide raíz de 20. Ahí tendría el módulo. Y por último, el argumento. Argumento. ¿Qué es el argumento? El argumento es realmente la pendiente que tiene ese vector, el ángulo que forma respecto al plano horizontal o al eje horizontal. El argumento es este ángulo, alfa. ¿Y cómo puedo hallar ese ángulo? Pues por trigonometría. Este ángulo, ¿verdad? La tangente de este ángulo era igual a esto entre esto. ¿Os acordáis? Tangente de alfa es igual a 4 entre 2. Pues vamos a calcular ese ángulo. Tangente de alfa es igual a ángulo, el lado opuesto, que es 4, del triángulo rectángulo, entre 2, que es el contiguo. Esto implica que tangente de alfa es igual a 2, ¿sí? Y entonces yo sé, primero, yo sé que la pendiente es 2, ¿de acuerdo? Pues la pendiente de esto va a ser 2, porque por cada uno que avanzo estoy subiendo 2. Ya solo me quedaría hallar alfa, que en la calculadora hago la arcotangente de 2. Y cuando haya el arcotangente de 2, ese va a ser el ángulo y va a ser el argumento. La pendiente es lo mismo que la tangente, ¿vale? Entonces también ya sabemos la pendiente de este vector, que es igual a 2. ¿Sí? Pues esto es todo lo que quiero en una primera introducción que sepáis de geometría analítica, cuando estamos hablando de vectores. Importante entender qué es el concepto del vector, importante
saber que tiene una medida y esa medida la vamos a llamar módulo y va sin signo, es decir, siempre va a ser positivo el módulo, ¿de acuerdo? Y por último, saber cuál es el argumento, que es ese ángulo que forma respecto al eje horizontal. La mejor manera de interiorizar esto es poneros un vector, que os lo voy a poner yo ahora mismo, y quiero que halléis del vector su módulo, sus componentes, ¿vale? Las componentes son las coordenadas que tiene, las dos componentes, la de X y la de Y, ¿vale? Y quiero también que halléis su pendiente y su argumento. Así que nada, quedaos conmigo y vamos a ver un ejercicio. Bien, chicos, pues quiero que os copiéis esta gráfica, este vector, y lo que quiero es que me halléis los componentes, es decir, cuál es su valor en X y su valor en Y, el módulo, que es su dimensión, la pendiente de la recta que lo contendría, ¿no? O la pendiente del propio vector, y el argumento, que es el ángulo que forma respecto a ese eje horizontal, ese eje de las X. El vector nace en el -2, 1, este es el punto de inicio, la flecha, este es el punto final, que estaría en el 3, 3. ¿De acuerdo? Pues nada, intentad resolverlo, paráis el vídeo y luego lo continuáis porque lo vamos a resolver entre los dos. Vamos a ello. Pues bien, vamos a resolverlo. Primero me fijo en el punto de inicio y en el punto de finalización o el punto de final de este vector. El punto de inicio, como veis, es el -2, 1, ese es el punto A, si queréis, y el punto B final va a ser el 3, 3. El 3, 3. ¿De acuerdo? Vale, esto me va a servir para saber cuánto va a ser esta dimensión en X, que es el componente en X, y el componente en Y, y este triángulo rectángulo que luego me va a interesar. Pues para saber el componente en X, lo que hago es restar las X. B menos A sería 3 menos -2. Evidentemente esto mide 3 y 2, 5, ¿vale? Esto mide 5. Y este de aquí, pues sería componente en Y, o sea, 3, la Y de B, 3, menos la Y de A, que es 1. 3 menos 1, 2. Ya estáis viendo que es lógico que esto mide 2, ¿verdad? 3 menos 1, ¿qué es esto? Pues esto 2. 1 y 2. Vale, pues los componentes ya lo tengo terminado. El vector, si lo llamamos a esto V, a ese vector V, los componentes del vector V son primero el de X, 5, y luego el de Y, 2. Es el vector 5, 2. Ya tengo los componentes. Vamos con el módulo. El módulo es la dimensión, que lo ponemos entre dos rayitas, módulo de V, es la dimensión que tiene esto, esta medida. Y es un triángulo, esto es un triángulo rectángulo, por lo tanto, esto al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado, 5 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Esto implica que V módulo de V al cuadrado es igual a 5 por 5, 25, más 4. 2 por 2, 4. Esto implica que módulo de V es igual a la raíz cuadrada de 25 más 4, 29. 29, el módulo es raíz de 29. Eso es lo que mide esto de aquí. Ahora, para hallar la pendiente, pues para hallar la pendiente hacemos caso a este ángulo alfa y lo vamos a hacer por trigonometría. Entonces, la tangente de alfa, y la tangente de alfa es lo mismo que la pendiente de alfa, es decir, la pendiente de este vector, es 2 entre 5. Pues la pendiente es igual a 2 quintos. Tan fácil como eso. Es esta medida entre esta medida, 2 quintos. Y por último, el argumento, pues como la tangente de alfa es 2 quintos, tangente de alfa es igual a 2 quintos, esto implica que alfa es igual a la arcotangente de 2 quintos. La metéis en la calculadora y eso sería en grados el ángulo que está formando ese ángulo alfa.
Bueno, pues veis que no es tan complicado, es una pequeña introducción, espero que la hayáis hecho bien. Y nada, seguid practicando con otros vectores hasta que tengáis esto controlado. Espero que os haya servido de ayuda el vídeo y nos vemos en siguientes. Adiós.